Hola, yo soy Babu y una vez más les voy a traer una experiencia de maratón de lectura. Ayer me regalaron Peter Pan en los jardines Kensington, un libro del que no mucha gente sabe ni que existe. La historia que conocemos de Peter Pan es en realidad Peter Pan y Wendy, que es la continuación de este librito. Peter Pan en los jardines Kensington nos habla de el origen de Peter Pan. La historia de Peter Pan surge, él como leyenda, él como Peter Pan, comienza en estos jardines de Londres. Tampoco sé mucho porque no había podido conseguir este libro en 4 años o mucho tiempo, porque es un libro que creo yo ya no se imprime, ya no se edita. Entonces, si no es una versión antigua, no se puede leer. Y como todos, apenas te regalan un libro nuevo, existe esa emoción de querer leerlo ya. En general no siempre lo hago, pero con este libro quiero hacerlo porque además como hoy tengo tiempo para leer, todo el día para leer, así que quería volver a experimentar la experiencia de maratón de lectura con este libro que no es muy largo, así que creo que voy a poder contarles mi opinión esta tarde, esta noche o mañana será. Les voy a contar un poquito de cómo surge este libro, cómo surge Peter Pan en realidad. En 1902, J.M. Barrie crea El pajarito blanco, del que surge esta historia de un niño que no quiere crecer. Y se habla de pajarito porque vuela, y Peter Pan no es totalmente pájaro ni totalmente humano. Algo por ahí va. Pero en 1906 Barrie toma 6 capítulos aislados del pajarito blanco y los publica como Peter Pan en los jardines Kensington, y luego en consecuencia saca Peter Pan y Wendy, que es la historia que todos conocemos, de la que muchos hemos leído el libro y hemos visto cientos de películas. Así que sin más que agregar, voy a ver qué hora es. Perdí la hora. Como Garfio. 3:34 de la tarde. Voy a empezar a leer esto seguramente en un ratito hasta que me acomode y veré en qué momento les hago una actualización de mi lectura. Adiós. Son las 4:40 de la tarde, empecé a leerlo a las 4 menos 5 y a las 4:35 había terminado el primer capítulo, que son unas 20 páginas. Leo muy lento, sí, pero también porque lo disfruto y lo voy releyendo a medida que lo leo por primera vez. El primer capítulo se llama Una larga visita a los jardines y la forma en que está escrito se nota que es un adulto escribiendo, pero parece la mente de un niño, parece que quien imagina todo esto y quien lo relata es un niño, y todas las situaciones están contadas con muchísima inocencia, incluso algunos detalles algo duros están mostrados con la mayor inocencia del mundo. Este capítulo nos habla un poquito de este parque que se llama los Jardines Kensington. Jardines Kensington. Y de varias historias súper locas de niños y personas que habitan allí o que habitaron hace un tiempo, y hay ciertos monumentos, o más bien casas, con sus distintas historias, hasta que al final del capítulo nombran a Peter Pan y el segundo capítulo se llamará Peter Pan. Así que por ahora eso es todo, me está gustando por supuesto y voy a seguir leyendo y más tarde les sigo comentando. Adiós. Avancé un poquito más, 2 capítulos más. El primero habla del origen totalmente de Peter Pan. Nos habla, por ejemplo, que él ya a los 7 días de haber nacido se escapa volando por la ventana. Avanza un poco más en el tema de que en realidad el origen de los niños es que son
aves, distintos tipos de aves, a los que un ave mayor envía a las madres y de ahí se convierten en criaturas humanas, y de cómo Peter Pan queda en el medio entre ser una criatura humana y un ave. No es ni una ni la otra. Y entre el capítulo 2 y 3 nos va contando las primeras experiencias de Peter Pan, cómo tiene que luchar en que ninguna criatura quiera acercársele porque no lo reconocen como ave, y a su vez no puede volver a casa porque tampoco es una criatura humana. Entonces de a poco va aprendiendo distintas cosas, más que nada de las aves. Se comporta algo así como una de ellas, pero su mayor sueño es ir a los jardines a jugar como los niños, y nos empiezan a contar pequeños detalles que seguramente ustedes tanto como yo conozcan, como por ejemplo el origen de la flauta de Peter Pan, y por el momento lo siento bastante introductorio o algo así como una enciclopedia sobre el mundo de Peter Pan, o de Peter Pan más bien, porque del País del Nunca Jamás todavía no se oye ni rastro, y me estoy quedando sin sol por hoy, así que voy a seguir mañana actualizándolos con la lectura. Seguramente siga leyendo esta noche. Llevo un tercio del libro, así que más adelante les cuento más. Buenos días, buenas tardes. Terminé lo que sería Peter Pan en los jardines Kensington. Si bien todavía me falta leer el apéndice, que es una muy larga explicación, incluso reducen el cuerpo de la letra, pero lo que es la historia en sí ya la terminé. Venga, vení. Venga. Exactamente donde dejé la lectura ayer. Ay, si no son los perros, son los amigos. Que les conté que me estaba pareciendo todavía muy introductorio. Justo ahí es cuando empezó la historia en sí, más como historia que como introducción. Y es por eso que no filmé nada de lo que estuve leyendo en este tiempito, porque me enganché un montón. El siguiente capítulo que me tocó leer desde que los dejé fue un capítulo exclusivamente para hablar más que nada de las hadas, del mundo de las hadas, de los detalles y los secretos de las hadas, y es muy divertido cómo está contado, porque está contado, digamos que por un narrador adulto que te está contando como si esto fuera totalmente normal y real en la vida, y dejan un poquito de lado a Peter Pan por un momento. Hola, Tito. Y hay algo muy interesante en este libro, y es que digamos que es como un primer borrador a la historia de Peter Pan y Wendy, y hay una Wendy anterior. No me beses. Aparece una niña en esta historia que se llama Maimí. No sé cómo se pronuncia Maimí, pero digamos que es como la primera Wendy. Y ocurre una escena muy parecida, por no decir idéntica, a uno de los primeros encuentros entre Peter Pan y Wendy en la historia que todos conocemos, por lo que creo que esto no es una historia anterior, sino que me parece que justamente es algo así como un borrador, y luego Peter Pan y Wendy fue la historia definitiva, porque por ejemplo acá no existe el País del Nunca Jamás, sino que todo transcurre en los jardines Kensington, y porque recién empiezan a nombrar ciertas cosas como la casita de Wendy que conocemos en Peter Pan y Wendy. Acá es simplemente la casita y tiene distintos usos, y fue construida por primera vez para esta niña que les cuento, o los niños perdidos apenas son nombrados como niños perdidos que Peter Pan comienza a buscar. Y la verdad es que hubo dos situaciones llegando al final del libro muy horribles. Una fue una situación entre esta niña y Peter Pan demasiado adulta, demasiado, no sabría explicarlo bien y no quiero spoilear nada, pero fue una situación que no me la creí como niños, o al menos la forma en que fue tratada, los diálogos que fueron creados no me gustaron mucho. Y el otro tema es la súper tristeza con que termina la historia. Es muy cruda y el trabajo de Peter Pan es muy triste. No entiendo cómo alguien terminaría un libro de esta manera, un libro tan inocente como empecé diciendo al principio, y que se terminó convirtiendo en algo tan triste, tan crudo. Sin embargo, sí me gustó, no tanto como Peter Pan y Wendy, por supuesto, pero sí me gustó aprender un poquito más de este universo, de este personaje que tanto me gusta, Peter Pan. Y de todas maneras voy a leer este apéndice fuera de cámara, porque creo que ya son datos muy bibliográficos que harían de este video demasiado educativo, por decir así. Así que acá termino este video. Muchas gracias por acompañarme, espero
verlos en un siguiente video y espero que hayan disfrutado esta lectura conmigo. Yo la pasé súper bien, creo que me encantan estos videos de irles actualizando de a poquito a medida que voy leyendo. Me parece más interactivo, me parece sentirme más acompañada en lo que es la lectura. Y los espero la próxima y en los comentarios, por supuesto. Chao.